Cada vez parece más probable que haga una excursión que desde hace unos días me ronda por la cabeza. La haré yo solo, en el cómodo Ford de Mr. Faraday. Según la he planeado, me permitirá llegar hasta el oeste del país a través de los más bellos paisajes de Inglaterra y seguramente me mantendrá alejado de Darlington Hall durante al menos 5 o 6 días. Debo decir que la idea se me ocurrió a raíz de una sugerencia de lo más amable de Mr. Faraday hace casi 2 semanas, una tarde en que estaba en la biblioteca quitando el polvo de los retratos. Según recuerdo, me encontraba en lo alto de la escalera limpiando el retrato del vizconde de Wetherby, cuando mi patrón entró llevando unos libros, al parecer con la intención de devolverlos a sus estantes. Al verme, aprovechó la ocasión para decirme que acababa de ultimar sus planes para hacer un viaje de 5 semanas a Estados Unidos entre los meses de agosto y septiembre. Seguidamente dejó los libros en su mesa, se sentó en la cheslón y, estirando las piernas, me dijo mirándome a los ojos: «Como comprenderá Stevens, no voy a exigirle que se quede usted encerrado en esta casa todo el tiempo que yo esté fuera. He pensado que podría coger el coche y pasar unos días fuera. Creo que un descanso no le iría nada mal». Al hacerme esa sugerencia tan repentinamente, no supe qué responder. Recuerdo que le agradecí su amabilidad, pero es bastante probable que solo dijera vaguedades, ya que mi patrón prosiguió: «Le hablo en serio, Stevens. Creo sinceramente que debería tomarse un descanso. Yo pagaré la gasolina. Ustedes, los mayordomos, siempre están encerrados en mansiones como esta al servicio de los demás. ¿Cómo se las arreglan para conocer las bellezas que encierra su país?» «Señor, considero que durante todos estos años, sin salir de esta casa, he tenido el privilegio de ver lo mejor de Inglaterra». Creo que Mr. Faraday no entendió mis palabras, dado que añadió: «Hablo en serio, Stevens. Una persona debe conocer su país. Siga mi consejo y salga de esta casa durante unos días». Como podrán imaginarse, no tomé la propuesta en serio. Consideré que solo se trataba de un ejemplo más del gran desconocimiento que los caballeros norteamericanos tienen de lo que es correcto o incorrecto en Inglaterra. El hecho de que mi reacción ante esta misma propuesta experimentase un cambio días después, es decir, que la idea de emprender un viaje al oeste del país fuese ganando terreno, se debe en gran medida, y no voy a ocultarlo, a la carta de Miss Kenton. La primera carta, sin contar las recibidas en Navidad, que llegaba desde hacía casi 7 años. Pero déjenme que les explique inmediatamente qué significa todo esto. Durante esos últimos meses he sido responsable de una serie de pequeños fallos en el ejercicio de mis deberes. Debo reconocer que todos ellos son bastante triviales. No obstante, comprenderán ustedes que para alguien acostumbrado a no cometer ese tipo de errores, la situación resultaba preocupante, por lo que empecé a elaborar toda clase de teorías alarmistas que explicaran su causa. Como suele ocurrir, lo más obvio me escapaba a la vista, y fueron mis elucubraciones sobre las repercusiones que podría tener la carta de Miss Kenton aquellas que me abrieron los ojos y me hicieron ver la verdad. Todos los pequeños errores que había cometido durante los últimos meses tenían como origen nada más y nada menos que una desacertada planificación de la servidumbre. Estamos tal vez ante el personaje, al menos uno de los personajes de la literatura universal que a mí más me han conmovido, me han impactado. Un personaje con el que no estoy de acuerdo en muchas de sus acciones, o sobre todo, ahora lo explicará Pablo Vilaboy, no acciones, pero que en el fondo me importa, en el fondo me implica y me cautiva y me llama Mr. Stevens, el mayordomo protagonista y narrador, Pablo Vilaboy, de Los restos del día, novelón del premio Nobel Kazushiguro. Sí, además, aparte de este carácter que dices tú, que ya entra a formar parte de la literatura universal, Los restos del día, o como se conoció aquí en España, Lo que queda del día, por la versión cinematográfica que hizo James Ivory en el 93, es uno de esos libros, cimas de un autor que tiene tal impacto a nivel popular que yo creo que es muy difícil que seguro vuelva a estar a la altura de popularidad de este libro por la impronta que dejó. Estamos ante una historia que muchos situaron en la estela de series como Arriba y Abajo y todos esta tradición tanto de la literatura como del cine británico de mostrar la contraposición entre la servidumbre y los señores, y imprimió, y seguro, lo que se ha dado a llamar la psicología de la angustia. Yo creo que aquí consigue, a través de la historia de este mayordomo, de sus recuerdos de la época
anterior a la Segunda Guerra Mundial, a amores frustrados, no dichos, insinuados. Bueno, una amalgama de temas en la mejor tradición inglesa, pero dándoles esta impronta que aportó Ishiguro a la literatura del siglo XX, ¿no? Y que, bueno, además siguiendo, aunque él a los 5 añitos ya vivía en Inglaterra, pues recogía un poco la tradición japonesa, que fue donde nació, ¿no? Ese contraste también entre la servidumbre al caballero, ¿no? Del que Mr. Stevens representa, bueno, el paradigma, ¿no? de este tipo de personajes, y que Ishiguro también recogió de esta tradición también japonesa. Solo el binomio Ivory-Fowler-Yavala podía entender y trasladar a pantalla magistralmente la sutileza de este libro, donde, como dices, lo que no se cuenta, lo que se insinúa, es mucho más importante casi que lo que los personajes dicen. Sí, recordemos que el tándem venía de adaptar otra cumbre de la literatura inglesa, como era Regreso a Hogwarts o La mansión de Foster, y bueno, era muy difícil, o la gente pensaba que no iba a estar a la altura de este nivel de adaptación, y con la novela de Ishiguro lo consiguieron sobradamente. Aquí están en la portada. Vaya dos. Les dejas solitos y te hacen la película entera, ¿verdad? Pero bueno, yo animaría a que se acercaran primero a la novela, porque aunque la película es una obra maestra, la novela, a quien se acerque, sobre todo por primera vez, sin tener ninguna referencia, le va a calar muy hondo. Recuerdo que cuando se le concedió el premio Nobel a Ishiguro, había gente que decía, si realmente tiene una novela buena, como tú dices, una novela popular, una novela conocida, muchas es que no las habías leído, por eso no las conocías, pero me acuerdo que una de mis réplicas era, ¿y qué más da? Con una es suficiente. A Pasternak se le dio por Doctor Civago, y lo dice así el jurado, y a Thomas Mann por los Buddenbrook, no por todo lo demás. Y bueno, a nivel de otro tipo de literatura, ahí tenemos a Isabel Allende con La Casa de los Espíritus. Exacto. Que ella misma se marcó su propia cima insuperable. Una cima muy difícil de alcanzar. Pues es un libro, Los restos del día, donde se habla de diplomacia. También, porque además, como ha dicho Paul Villavoy, la parte fundamental transcurre entre guerras. Y los que conozcan la película, conozcan la novela, saben a qué nos referimos. Y entonces ahí se habla de lo políticamente correcto, de lo incorrecto, del estoicismo, de mirar pero no, que es, por desgracia, el samberito que algunos cuelgan a la diplomacia, cuando la diplomacia para mí es el triunfo de la palabra, el poder del diálogo, que es lo que debería darse en todos los ámbitos del mundo y de la vida. No vamos a hablar de diplomacia, pero es que nuestro invitado es diplomático y por ahí había que empezar, aunque él viene como novelista, como estupendo novelista de novela histórica. Esta fue su primera novela, puede que les suene porque ya la pusimos en nuestro equipaje veraniego del año pasado y claro, después de la primera tenía que venir. La segunda, que no se continúan, simplemente son de temáticas similares. La conjura del Valle de los Reyes. Luis Melgar, bienvenido a El Arpa de Bécquer. Muchas gracias, Óscar, es un placer. Ya tenía ganas de estar con vosotros físicamente después de tanto tiempo. Claro, porque fíjese usted, Pablo, es el invitado que más camino ha recorrido para venir aquí. Sí, ciertamente, porque vengo desde China, nada más y nada menos. Pues te lo agradecemos doblemente. Solo para esto. Ya después de la entrevista me voy. La conjura del Valle de los Reyes. Una aventura en sí misma, una aventura real que tú utilizas magníficamente en las armas de la ficción, pero muy documentada y muy con lo que ocurrió o pudo ocurrir. Bueno, lo primero que quiero decir al hilo de los restos del día es que yo también estoy hablando en toda la novela de otra mansión británica muy conocida porque uno de los protagonistas de la novela, Lord Carnarvon, es el dueño del verdadero Downton Abbey, del castillo de Highclere Castle, que es donde transcurre gran parte de la acción. Y eso es un episodio poco conocido, que los descubridores, o sea, el patrón que financió el descubrimiento de la tumba de Tutankamón fue el dueño de Downton Abbey. Y sí, recorremos un poco la historia del descubrimiento de la tumba de Tutankamón.
el misterio del asesinato de la muerte, vaya, de Lord Sí. Carnarvon, y la Asesinato de la famosa novela, o posible. maldición de Tutankamón. Una maldición, además, que tú cuentas muy bien, porque todos hemos leído tal vez mucho sobre la maldición, pero tú la sitúas sobre todo en el contexto, digámoslo así, geopolítico en el que nació. Porque claro, había muchos interesados en que la maldición fuera creíble, igual que hay muchos interesados en que la maldición no fuese creíble. O sea, que entre unos y otros la inventaron y algunos morían entre medias. Exactamente, bueno, yo soy diplomático, entonces al final a mí la intriga política siempre me gusta. En la anterior novela, La peregrina de Atón, pues también había toda una trama política de cómo Nefertiti conseguía llegar desde ser una esclava hasta la reina más poderosa de Egipto. Y aquí, pues evidentemente, yo creo que no es una casualidad que la tumba de Tutankamón se descubriera apenas unas semanas después de que se proclamara la independencia de Egipto, en un contexto donde todo el concepto colonial estaba cambiando, es el periodo entre guerras también, como en los restos del día, y el papel de Inglaterra en el mundo estaba cambiando. Y había distintas facciones en el mismísimo gobierno inglés que veían diferente el lugar que tenía que tener Inglaterra. Pero que ningún lector se asuste, porque tampoco he pretendido escribir un ladrillo sobre política ficción, sino que es básicamente una novela de aventuras. Es una novela de aventuras y de investigación. Menudo personaje Howard Carter. O menudo antipersonaje en algunos casos, ¿no? Porque me hace mucha gracia porque tienes varios capítulos que empieza: a Howard Carter no le gustaba tal, Howard Carter se sentía molesto con... Y dices, madre mía, Howard Carter, hijo mío, nada te venía bien. A Howard Carter no le gustaba casi nada. Y casi nadie. Era un hombre difícil, es un poco el antihéroe, ¿no? Y a mí por eso me ha interesado para explorarle. Porque yo tengo fascinación por Egipto desde pequeño y Howard Carter era uno de mis ídolos de la infancia, porque bueno, era el descubridor de la tumba de Tutankamón, claro, uno de los descubrimientos arqueológicos más famosos de la historia, y uno se lo imaginaba un poco a lo Indiana Jones, casi. Y nada más alejado de la realidad, porque Howard Carter era un tipo bastante retraído, con muy mal humor. Creemos que podía pertenecer al espectro autista y tenía muchas dificultades para relacionarse con los demás. Además, estaba profundamente acomplejado, primero por sus orígenes humildes y segundo porque no había tenido una educación formal. Entonces él era mal visto en la comunidad académica de la época. Además, era homosexual, cosa que en aquella época tampoco era nada fácil, y una persona como él encima lo tenía totalmente reprimido. En fin, que tenía una personalidad, digamos, con muchas aristas. Pero quizá esas aristas son las que le permitieron tener esa capacidad de concentración para estar 15 años buscando en todos los rincones del Valle de los Reyes hasta dar con la tumba de Tutankamón, en cuya existencia nadie creía. Pero luego junto a él está ese fantástico personaje que tú rescatas de la historia, que como a tantas mujeres arrincona, olvida, no nombra, que es Lady Evelyn. Por supuesto. Carter es un personaje un poco antipático. Necesitaba una acompañante, una segunda protagonista que fuera un poco más amable. Y Lady Evelyn es un personaje luminoso. Ella es la hija de Lord Carnarvon, el patrón de Carter, enamorada desde pequeña del amigo de su padre, de Carter, del magnífico arqueólogo, y un personaje muy desafiante, que pretende ir más allá del rol que la época había destinado a las mujeres. Y es ella la que se empeña en descubrir qué pasó con la muerte de su padre, cuáles son las causas, y la que termina averiguando. ¿Y cómo encaras a la hora de hacer novela histórica el equilibrar la ficción y lo veraz? Pues a ver, a mí me divierte mucho escribir ficción sobre los hechos reales. Entonces yo me documento todo lo que puedo e intento ser escrupulosamente respetuoso con los hechos reales. La verdad es que con la anterior novela, con La peregrina de Atón, que tuvo lugar hace 3300 años, fue un poco más fácil, porque realmente sobre la vida cotidiana de Nefertiti, de Akenatón, etcétera, se sabe muy poco. Así que es más fácil ficcionar, pero sobre el caso de Carter hay escrito muchísimo. Él mismo dejó unos diarios exhaustivos donde dejaba crónica de lo que había hecho cada día de su vida, con lo cual inventar sobre eso es un poquito más complicado. Sobre Lady Evelyn es más fácil, porque, como decía Oscar antes, la mujer siempre ha pasado un poquito más desapercibida a la historia hasta más recientemente. Entonces hay menos escrito sobre ella. Pero bueno, yo he procurado documentarme hasta la saciedad, y me gusta comparar mi trabajo con un puzzle donde todas las piezas son reales, corresponden con los hechos históricos, pero yo las he encajado a mi manera. Entonces ahí está la parte de ficción. Ahí está el juego, ¿no? Ahí está el juego. Le haces un grandísimo homenaje
a quien en este programa veneramos como la Tita Ágata, porque es muy nuestra, pero era inevitable, ¿verdad?, que en este escenario, en el momento además en que descubren la tumba, cuando Agatha Christie empieza a publicar y empieza a ser popular, que apareciese su espíritu por ahí, ¿verdad? Bueno, es que era la época. Además, le hago varios homenajes porque Lady Evelyn es una de las primeras lectoras de Agatha Christie. Y salen varias... ¿Qué lista era Lady Evelyn, claro? Y salen varias novelas de ella. Pero tengo que decir que hay una parte autobiográfica en esto, porque durante la primera fase de la pandemia en China, que estuvimos encerrados como casi todo el mundo, pues tuvimos dos cosas, mi marido y yo. Por un lado, nos dio por jugar, por hacer algo, a un Cluedo que había para dispositivos, o sea, para el teléfono y para el iPad, pero que estaba ambientado precisamente en una novela de Agatha Christie como en los años 20. Entonces, bueno. estábamos todas las tardes en casa sin nada que hacer, con la copa de vino, como tanta gente, acosados por el COVID, jugando al Cluedo de Agatha Christie, lo cual me influyó muchísimo en esto. Y luego nos hemos vuelto a ver, también con la dichosa pandemia, pues toda la serie de obras, de películas de la BBC sobre Poirot. Entonces, bueno, pues la influencia está ahí claramente. Y a mí me parece que Agatha Christie era un genio. Se la sigue considerando una novelista menor, y yo creo que solo porque era mujer. Si un hombre hubiera hecho lo que hizo ella, estaría reconocido como uno de los autores cumbre de la literatura universal, porque ella, cada novela era diferente, exploró estilos, como escritor, o sea, ella habló desde el punto de vista del asesino, desde el punto de vista del detective, desde el punto de vista del muerto, o sea, ella lo hizo todo, y no está reconocida lo suficiente, o sea, parece una autora pues como comercial. Por un lado, yo siempre digo, ¿y qué hay de malo en lo comercial? Si a la gente le gusta, también por algo será. Decíamos antes con Ishiguro. Exacto. Si tienes éxito, ¿qué importa? ¿Qué importa? Pero bueno, además es que ella, desde su punto de vista técnico, era muy buena. Así que cualquier homenaje es poco. Y además, como dices, es la época, el momento, pero claro, es Egipto y no empieza. Y además esa Lady Evelyn, que hubiera sido una heroína fantástica de cualquier novela de la tía Agatha. Sí, a Agatha le hubiera caído bien Lady Evelyn, yo creo. ¿Cómo nació la estructura? O sea, ¿en algún momento pensaste que toda la contara Lady Evelyn, que hay partes que las cuenta, todas con narrador omnisciente, o desde el principio dijiste, como para llevar dos perspectivas, una narradora omnisciente que me permite, como decías con Pablo, colocar piezas, y otra que Lady Evelyn lo cuente en vivo en el momento? No sé cómo... Pues exploré muchas opciones, la verdad, porque lo primero que hice con esta novela fue documentar, porque aunque era una historia que yo conocía bien, pues precisamente porque me apasiona, quise saber cuanto más posible. Después, una vez que tuve las piezas, intenté pensar cómo encajarlas y sobre todo cómo contarlas. Uno de los peligros al escribir una novela que es biográfica de alguna forma, es que, como yo siempre digo, la vida no siempre sigue las normas de la novela, las normas de la narrativa. Entonces, contar una historia que es 15 años de fracasos, después un éxito muy corto, después se muere tu amigo y después todo va mal, pues así como dramáticamente no es tan fácil. Entonces, para mantener el interés del lector, pues quise hacer un juego en dos tiempos, precisamente para que el lector, que por otro lado ya sabe lo que pasó, el lector sabe que al final Carter encontró a tumba de Tutankamón. Eso creo que no estoy haciendo ningún spoiler, ¿no? Entonces, pues para mantener un poco la intriga había que buscar algo, y por eso yo cogí la muerte de Lord Carnarvon quizá como pregunta dramática, para que el lector desde el principio se esté preguntando, bueno, ¿qué pasó con este hombre? ¿Fue asesinado? ¿Murió por casualidad? ¿Hay una maldición? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, ¿y ahora qué? Después de situarte en Egipto, ¿hay algún que otro? Dos veces. Pues mira, tengo varios proyectos en los que estoy trabajando a falta de decidirme por uno. Aprovechando que vengo a Madrid, pues ahora tengo varias comidas con mis editores para terminar de focalizarme. Tengo un proyecto más sobre Egipto, pero me gustaría esperar un poco. Creo que ahí llega el momento de explorar otras épocas y otras geografías. Entonces, tengo más ideas sobre Egipto. Egipto es un pozo sin fondo para un escritor, y para un diplomático como yo, que he estado destinado en Egipto, aunque sea poco tiempo, pues eso, tengo material para escribir el resto de mi vida solo sobre Egipto si quiero. Pero me gustaría explorar otras cosas, así que espero la próxima vez que venga aquí sorprenderos con algo nuevo. Ojalá. A ti, antes de publicar La peregrina de Atón, ya te conocíamos por otros escritos, pero alejados de la novela, y de repente apareció la novela. ¿Cómo fue ese momento en el que dices, hay historias que necesito contarlas, al menos con la estructura, con el paraguas, con el disfraz, dicho en el sentido más positivo y literario de la novela? Bueno, a mí siempre me ha gustado la ficción, y siempre
ha sido un poco mi intención terminar escribiendo ficción. Pero como la vida, bueno, Dios escribe recto sobre renglones torcidos. Y lo que decía, si la vida no encaja nunca como Sí, la narrativa. La vida te trae por distintos caminos y al final mi profesión principal es la de diplomático. Pues a mí me ocurrió que, bueno, yo he escrito mucho, sobre todo mientras estaba en la universidad, escribí muchísimos libros de divulgación para, pues eso, para poner al alcance del público en general temas un poco más complicados. Pero empecé a publicar, digamos, más en serio y con editoriales mayores, porque me ofrecieron, cuando estaba yo en Guinea Ecuatorial, escribir un libro sobre las aventuras que vivimos mi familia y yo allí en Guinea Ecuatorial. Entonces, mi primer libro en ese sentido, de autoficción, como llaman ahora, era Los blancos estáis locos, con Península de Planeta, y yo utilicé una estructura de novela, porque no quería hacer un ensayo un ensayo tradicional, quería escribir una historia divertida y bueno, pues que enganchara al lector. Entonces, utilicé herramientas de novela, pero escribí sobre mi vida, escribí la historia de las aventuras de mi marido Pablo y yo en Guinea Ecuatorial. Y después, también con Península, hice La cigüeña vino de Miami, contando la aventura de tener a nuestra hija. Y luego, pues como una cosa lleva a la otra, pues me ofrecieron escribir novela histórica. Y yo dije, oye, pues la verdad es que escribir novela histórica siempre ha sido uno de mis sueños, así que ahora estoy en la espera de los libros, la mar de feliz y arropado, y esperando escribir muchas más. Esa niña que ha citado, Paula, que el propio padre nos ha prometido que tiene una entrevista. Bueno, Paula, además... y que algún día la tendremos en el ARPA, posiblemente. Lo único malo es que Paula habla muchísimo, entonces no vais a poder contenerla en un tiempo determinado, pero quitando eso, no, la verdad es que es un amor, que voy a decir. Tiene 4 años, está en la flor de su infancia, desarrollándose como personita, y ya veo en ella a una potencial novelista, porque se inventa unas historias que nos deja a todos fascinados. Bueno, pues estaremos muy atentos, ¿no, Pablo? Una saga literaria, pero claro. en la vida real. Claro que sí. Pues ya ven ustedes. La Peregrina de Atón, recuérdenla, publicada por la Esfera de los Libros y también publicada por la Esfera de los Libros, está Conjura del Valle de los Reyes. Una novela que cuando uno la termina conozca mucho poco de la historia del descubrimiento de Tutankamón, sobre todo de la maldición, que como dices es el eje dramático, claro, ahí está muerte, entonces empiezan a decir esa maldición, apareció publicada en prensa, además, como que la muerte de Lord Carnarvon era la maldición de Tutankamón, allí. Entonces es una novela, pero cuando uno la cierra, dices, bueno, como decían los italianos, se non è vero e ben trovato. O sea, que es como, has intentado que sea muy verosímil. Sí, esa ha sido desde luego mi intención, y yo creo que no voy desencaminado. O sea, quizá los personajes concretos que yo digo que son responsables de los hechos, quizá no fue él, quizá fue el del de al lado. Pero yo no creo que vaya muy desencaminado. Y es que sin hacer spoiler, también para que lea la novela, son reales los personajes, asustan un poco, todo hay que decirlo. Todos los personajes son reales. Mi padre la leyó hace poco y me llamó cuando la terminó para decirme, oye, pues hasta que no leí tu nota del autor al final, yo daba por hecho que los personajes eran inventados. ¿Cómo has hecho para investigar tanto? Y digo, bueno, pues porque uno al final es un poco friki, como se dice, y he leído muchísimo. Y tengo buena memoria, por fortuna, así que tampoco tengo que tomar miles de notas, así que... No, pero comprendo lo que decía tu padre, el gran Luis Tomás Melgar, porque eso hay personajes que dices, si no supiera que son reales, parecen inventados eso de tan terribles, tan terroríficos. No, hay personajes. Hay 2 o 3, claro. A mí uno de mis el hombre más odioso del mundo es Ali Kemal Fahmy, que, vamos, a mí me fascinó desde que le vi, es un personaje real. Es una historia muy conocida. Fue un príncipe egipcio asesinado por su mujer francesa, que era una cortesana, que era una forma fina de decir prostituta en aquella época, prostituta de lujo, vaya, con la que se casó, que la convirtió en princesa, y él fue considerado una de las víctimas de la maldición de Tutankamón. Y bueno, desempeña un papel muy importante en la historia. Madre mía. Pues Luis Melgar, gracias por venir desde China para tocar el arpa con nosotros. De nada, el arpa es mi instrumento favorito. Bueno, pues mira, eso nos beneficia. Da un beso a Pablo y a Paula y algún día os esperamos a todos. De vuestra parte, y aquí estaremos. Pablo Vilaboy, nos quedamos en Egipto realmente, ¿no? Nos vamos intrigados. Con muchas cosas. Eso es lo bueno, ¿no? Pero nos vamos al ángulo oscuro del salón. Ahí, a leer. A leer, a saciar esa sed de intriga y de respuestas a los interrogantes. Y muy pronto, como saben, volveremos con algún otro libro para que el arpa siga sonando. Gracias.